¿Alguna vez te has parado a pensar que quizá estamos entendiendo la santidad de la manera completamente equivocada? Mientras muchos creen que ser santo es cosa de gente antigua, desconectada, que vivió en una época sin Netflix para distraerse. Carlo Acutis, ese chico que murió con solo 15 años, en pleno siglo XXI, que usaba internet, jugaba videojuegos y llevaba zapatillas de moda, tiene más en común con Juana de Arco, una guerrera medieval del siglo XV, de lo que cualquiera imaginaría. Y no es solo charla motivacional. Cuando te sumerges en las historias de ambos, descubres conexiones tan profundas y desconcertantes que te resulta imposible no cuestionarte todo sobre la fe, el coraje y el propósito. La verdad es que la Iglesia ha estado escondiendo un patrón que se repite desde hace siglos. Dios elige a los más improbables, a los más jóvenes, a los que el mundo subestima, para dar la vuelta a la historia y reavivar la llama cuando todo parece perdido. Y si crees que esto no tiene nada que ver contigo, prepárate, porque esta historia no solo te va a mostrar quiénes fueron estas dos figuras extraordinarias, sino que te va a confrontar con una pregunta que no podrás ignorar: ¿y si el próximo llamado fuera para ti? Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir aquí no es solo contenido bonito para compartir, es una verdad que puede cambiar por completo el rumbo de tu vida espiritual. ¿Conoces esa sensación de que hay algo más grande que te está llamando, incluso cuando el mundo parece no entenderlo? Pues eso mismo les ocurrió a dos personas que, separadas por siglos, compartían el mismo fuego en el corazón. Juana de Arco, siendo aún adolescente, escuchaba voces que venían del cielo, sí, voces de verdad, no era una metáfora ni poesía barata. Las oía, creía en ellas y obedecía, sabiendo que aquello sonaría completamente loco para cualquier adulto de su época. Al otro lado de la historia está Carlo Acutis, un chico italiano que desde pequeño sentía una conexión tan fuerte con Dios que parecía haber nacido con un GPS espiritual incorporado. Mientras otros chicos de su edad estaban preocupados por los videojuegos, que también le gustaban, dicho sea de paso, Carlo transformó Internet en una herramienta de evangelización. Su fe era tan natural como respirar, y usaba la tecnología no para perderse, sino para guiar a otros hacia lo que realmente importa. Lo más fascinante de todo es ver cómo ambos respondieron al llamado sin dudar, sin hacer ese jueguecito de «déjame pensarlo mejor», que tanto nos gusta cuando Dios llama a la puerta. Juana dejó su vida sencilla en el campo, se puso una armadura, literalmente, y fue al campo de batalla a guiar un ejército. Imagina la escena, una chica delgada diciéndoles a generales experimentados lo que tenían que hacer. ¿Absurdo? Para la lógica humana, totalmente. Pero la verdadera espiritualidad no obedece a nuestra lógica limitada. Carlo, en cambio, no necesitó espadas ni batallas sangrientas, su arma era el ordenador, y su campo de batalla, el mundo digital. Catalogó milagros eucarísticos de todo el planeta, creó una web cuando eso aún era novedad y demostró que se puede ser santo sin dejar de ser contemporáneo. La religión cristiana siempre ha tenido profetas jóvenes, y estos dos prueban que la edad es solo un detalle cuando se trata de responder al llamado divino. Aquí hay una lección que pocos entienden: tanto Juana como Carlo fueron incomprendidos por muchos a su alrededor, pero eso no disminuyó ni un poco la intensidad de su entrega. Los padres de Juana pensaban que se había vuelto loca, y muchos alrededor de Carlo no comprendían por qué un chico tan joven pasaba horas en adoración en la iglesia cuando podría estar disfrutando de la vida. Pero ellos sabían algo que la mayoría olvida: rezar no es convencer a Dios de lo que queremos, sino alinear nuestra voluntad con la suya. Vivieron la devoción de una forma tan auténtica que todavía hoy inspiran a generaciones. Y aquí va una verdad incómoda: cuando realmente escuchas y obedeces el llamado que viene de dentro, estés preparado o no, el mundo te va a ver raro. Pero es precisamente en esa rareza donde habita la transformación. Y si prestas atención, notarás que el fuego que ardía en ellos dos tenía una fuente común, algo que iba mucho más allá del valor individual. Valor frente a la incomprensión y el sufrimiento. Hablemos ahora de ese tipo de coraje que no aparece en las películas de superhéroes, pero que es infinitamente más real y poderoso. Juana de Arco fue juzgada, condenada y quemada viva por aquello en lo que creía. Deja que eso cale un segundo: una chica de 19 años afrontó la muerte más brutal posible porque no renunció a su fe. No hablamos de alguien que cedió, que negoció o que intentó salvar su pellejo diciendo «era una broma, chicos». No. Se mantuvo firme hasta el último aliento, sabiendo exactamente lo que le esperaba. Y, siglos después, Carlo Acutis afrontó la leucemia con una serenidad que dejaba a los médicos sin palabras.
Mientras la mayoría de nosotros nos quejamos por un simple dolor de cabeza, ese chico ofrecía su sufrimiento por el Papa y por la Iglesia. Sí, lo has leído bien. Transformó el dolor en oración, el miedo en entrega, y demostró que el cristianismo auténtico no trata de evitar el valle, sino de atravesarlo con Jesucristo al lado. Lo que estas dos vidas nos enseñan sobre el testimonio de la fe es revolucionario, sobre todo en esta generación que busca comodidad instantánea y huye del menor malestar. Juana podría haber desistido cuando fue capturada, podría haber negado todo, podría haber escogido el camino fácil. Carlo podría haberse rebelado contra Dios, podría haber pasado sus últimos meses amargado y resentido. Pero ambos eligieron algo más grande. Entendieron que la verdadera fe no se prueba en los momentos de euforia del domingo, sino cuando todo se desmorona y tú sigues de pie. La Biblia está llena de historias así: José en la cárcel, Daniel en el foso de los leones, Pablo encadenado, y estos dos jóvenes entraron en esa galería de honor no por ser perfectos, sino por ser obedientes incluso cuando dolía. Y aquí va una verdad que nadie quiere oír, pero que todos necesitan: el sufrimiento forma parte del paquete, pero lo que haces con él es lo que define quién eres realmente. Piénsalo conmigo: ¿cuánta gente conoces que, ante el primer obstáculo, tira la religión por la ventana y dice que Dios les ha abandonado? ¿Cuántos jóvenes cristianos se rinden cuando el camino se vuelve cuesta arriba? Juana y Carlo nos muestran que el valor no es la ausencia de miedo, sino la obediencia a pesar de él. Cuando Juana subió a la hoguera, no estaba sin miedo, tenía una fe más grande que el miedo. Cuando Carlo afrontaba las dolorosas sesiones de tratamiento, no estaba feliz con la situación, tenía una espiritualidad que trascendía el dolor físico. Ambos transformaron el sufrimiento en sermón vivo, en evangelio encarnado. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Que ninguno de los dos necesitó décadas de vida para enseñar eso. Comprimieron una vida entera de sabiduría en años que muchos de nosotros consideraríamos solo el comienzo. Eso nos lleva a preguntarnos: ¿la verdadera fuerza viene de la edad o de la profundidad de la conexión con algo más grande? Pureza de corazón y vida centrada en la Eucaristía. Si quieres entender el secreto de estos dos jóvenes, tienes que mirar al centro absoluto de sus vidas, la Eucaristía. Juana de Arco comulgaba siempre que podía, y no era esa comunión automática de los domingos que hacemos en modo piloto. No. Para ella, cada vez que recibía el cuerpo de Cristo era como si el mundo se detuviera, como si nada más importara en ese momento. Ponía la presencia de Dios en el centro de cada decisión que tomaba, desde las pequeñas cosas del día a día hasta las grandes estrategias de batalla. ¿Y Carlo? Carlo tenía una frase que se convirtió en su sello: la Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. Ese chico entendía, con una claridad asombrosa para su edad, que no se trataba de un ritual vacío ni de una tradición religiosa más. Era el encuentro real, palpable y transformador con Jesucristo. Y esa comprensión moldeaba absolutamente todo en su vida. La espiritualidad eucarística de los dos no era teórica, era visceral, práctica, cotidiana. ¿Sabes cuando lees en la Biblia cómo los primeros cristianos vivían esa devoción intensa? Pues Juana y Carlo eran exactamente así, cada uno en su tiempo. Juana buscaba la iglesia incluso en medio de la guerra, aunque estuviera agotada, aunque fuera más fácil saltarse esa parte. Carlo iba a misa todos los días antes de ir al colegio, todos los días, y pasaba horas en adoración al Santísimo. Mientras otros adolescentes dormían hasta tarde o perdían el tiempo en redes sociales sin sentido, él estaba frente al sagrario, construyendo una intimidad con Dios que a la mayoría le lleva décadas desarrollar. Y aquí está una verdad que la Iglesia moderna a veces olvida: no hay santidad sin Eucaristía, no hay transformación real sin ese encuentro. Es como intentar llenar un vaso sin abrir el grifo. Ahora déjame hacerte una pregunta sincera: ¿cuándo fue la última vez que realmente te detuviste ante la Eucaristía? No esa parada rápida de 5 minutos, sino un tiempo real de oración profunda, de escucha, de entrega. Juana y Carlo nos desafían a salir de la mediocridad espiritual. Nos muestran que la pureza de corazón no es ingenuidad ni falta de experiencia, es claridad de propósito, es saber exactamente dónde está tu fuente. Piensa cómo sería todo si los jóvenes cristianos de hoy tuvieran la mitad de la devoción eucarística que tenían ellos. ¿Cuántas vidas cambiarían? ¿Cuántos testimonios de fe surgirían? La adoración no es un acto opcional en la vida cristiana, es el combustible. Y tanto Juana como Carlo prueban que cuando bebes directamente de la fuente, no importa lo joven que seas ni lo desafiante que sea tu misión, tienes lo que necesitas para enfrentarte a cualquier cosa.
Pero, ¿acaso esa fuerza espiritual se limitaba solo a su interior, o también se manifestaba de manera práctica y visible en el mundo que les rodeaba? Transformar el mundo con medios sencillos. Aquí está una de las lecciones más revolucionarias que estas dos vidas nos enseñan: Dios no necesita herramientas sofisticadas, necesita corazones dispuestos. Juana de Arco empuñó una espada, literalmente, lo más básico que podía tener un soldado medieval, y con una fe inquebrantable inspiró a todo un pueblo desmoralizado y derrotado. No tenía formación militar, ni cursos de liderazgo, ni un máster en estrategia de guerra. Tenía fe, convicción y una misión clara venida del cielo. Y eso bastó para cambiar el rumbo de la historia de Francia. Carlo Acutis, siglos después, tomó un ordenador y la Internet, herramientas que en su época apenas empezaban a popularizarse, y creó algo que hoy evangeliza a millones. No esperó tener una superproducción, un estudio profesional o un equipo de marketing. Empezó con lo que tenía en las manos: conocimientos básicos de programación y un deseo ardiente de difundir el Evangelio. La genialidad de todo esto está en darse cuenta de que ambos usaron las herramientas de su tiempo, pero el poder no estaba en la herramienta, sino en la intención que había detrás. Juana podría haberse quedado paralizada pensando: solo soy una campesina, ¿qué puedo hacer yo? Carlo podría haber pensado: soy solo un adolescente delante del ordenador, ¿a quién le importa? Pero ninguno de los dos se dejó atrapar por esas limitaciones mentales. Entendieron algo que muchos predicadores modernos olvidan: no importa el tamaño de tu ministerio, lo que importa es la pureza de tu misión. La religión cristiana siempre se ha extendido gracias a gente común haciendo cosas extraordinarias con recursos ordinarios. Piensa en los apóstoles, pescadores, recaudadores de impuestos, personas sencillas que le dieron la vuelta al mundo. Joana y Carlo continúan ese legado, cada uno en su contexto, mostrando que la espiritualidad verdadera se traduce en acción práctica, no en discursos vacíos. Y aquí va un desafío directo para ti, que estás leyendo. ¿Cuáles son las herramientas que tienes hoy en tus manos? Quizás sea un móvil, un blog, una habilidad artística, talento con las palabras o simplemente tu presencia en las redes sociales. Joana usó una espada para defender una nación. Carlo usó HTML y CSS para crear un catálogo de milagros eucarísticos que sigue disponible online. Busca Exposición Internacional de los Milagros Eucarísticos y verás su legado vivo. ¿Qué estás haciendo tú con tus herramientas? ¿Las usas para evangelizar, edificar, difundir la fe, o solo para pasar el tiempo? Estos dos jóvenes nos enfrentan con la realidad de que Dios actúa a través de las herramientas de cada época, siempre que encuentre corazones puros y dispuestos. No hace falta ser cura ni monja para marcar la diferencia. Solo necesitas tomar lo que tienes, consagrarlo a Dios y dejar que Él lo multiplique. Y cuando haces eso con autenticidad, sin buscar focos ni aplausos, ocurre algo extraordinario: te conviertes en un ejemplo vivo que trasciende generaciones. Santos que inspiran a los jóvenes. Vamos a decir una verdad cruda que casi nadie se atreve a decir: la mayoría de los jóvenes cristianos hoy piensa que la santidad es cosa de viejos, aburrida y totalmente desconectada de la realidad. Y entonces aparecen Juana de Arco y Carlo Acutis para destrozar completamente ese mito. Joana es el símbolo máximo de valentía y fidelidad a la vocación, una adolescente que literalmente cambió el destino de una nación porque no tuvo miedo de parecer loca ante el mundo. No le importaba si los demás la consideraban rara por escuchar voces divinas o si perdería seguidores, si hubieran existido en su tiempo. Estaba centrada en cumplir lo que Dios había puesto en su corazón. Carlo, por su parte, es el ejemplo perfecto de que se puede ser santo en el siglo XXI sin dejar de ser joven, moderno y conectado. Jugaba videojuegos, usaba internet, tenía amigos, y aún así mantenía una vida de oración y devoción que deja en evidencia a muchos adultos. Lo que hace que estos dos sean tan relevantes para los jóvenes de hoy es precisamente que desafían la narrativa perezosa de que la fe y la modernidad son incompatibles. Carlo decía una frase que debería estar escrita en la pared de cada habitación de un joven cristiano: todos nacen como originales, pero muchos mueren como copias. Piénsalo bien. En un mundo obsesionado con los likes, las visualizaciones y la aprobación social, él estaba diciendo que la mayor tragedia no es morir joven, sino morir sin haber vivido de verdad, sin haber sido nunca quien Dios te creó para ser. Joana lo vivió en carne propia. Podría haber seguido el guión típico de una chica del siglo XV: casarse, tener hijos, llevar una vida tranquila, pero eligió el llamado, eligió la autenticidad, eligió ser original, aunque eso le costara todo.
Y ambos pagaron un precio alto por esa elección, pero jamás, ni por un segundo, se arrepintieron. ¿Sabes cuál es el mayor sermón que predican sus vidas? Que ser santo no significa ser perfecto, aburrido o anticuado, sino ser radicalmente auténtico en tu relación con Dios. Los jóvenes de hoy necesitan urgentemente estos ejemplos, porque están ahogados en una cultura que vende felicidad instantánea, éxito superficial y una versión edulcorada de la espiritualidad que no transforma nada. Johanna nos muestra que a veces seguir a Jesucristo significa ir contracorriente, aunque todos piensen que te has vuelto loco. Carlo nos muestra que se puede ir a misa todos los días, hacer adoración al Santísimo, leer la Biblia, estudiar su palabra, y aún así ser totalmente relevante en el mundo digital. Ellos destruyen la excusa de «no se puede ser santo siendo joven hoy». Sí se puede. Lo que no se puede es ser tibio, mediocre, y esperar que el cielo te caiga encima. Y esa radicalidad en la fe, esa negativa a convertirse en una copia más, revela algo todavía más profundo sobre lo que los movía. Misión guiada por la providencia, no por la ambición. Aquí está la diferencia brutal entre estos dos jóvenes y la mayoría de la gente que hoy dice querer hacer la obra de Dios. Ni Johanna ni Carlo tenían una pizca de ambición personal en lo que hacían. Cero. Nada. No estaban construyendo una marca personal, no querían millones de seguidores, no buscaban reconocimiento ni entrar en los libros de historia. Johanna era clara y directa: mi misión viene de Dios, no de los hombres. No le importaba si los generales, los nobles o incluso el rey creían en ella, sabía de dónde venía su llamado, y eso bastaba. No tenía esa sed desesperada de validación externa que tanto se ve hoy. Carlo, del mismo modo, podría haber usado todo su talento con la tecnología para hacerse rico, crear el próximo Facebook o convertirse en alguien importante en Silicon Valley. Pero eligió usarlo todo para evangelizar, para crear herramientas que acercaran a la gente a la Eucaristía, al Evangelio, a la verdad del cristianismo. La frase de Carlo que resume perfectamente esta postura es la misma que ya mencionamos: todos nacen como originales, pero muchos mueren como copias. Hablaba exactamente de eso, de vivir un propósito divino, no una agenda humana. ¿Cuánta gente conoces que empieza bien, llena de fe y buenas intenciones, pero poco a poco se deja seducir por los focos, los números, la necesidad de ser admirada? Se convierte en un círculo vicioso donde la misión deja de ser sobre Dios y pasa a ser sobre el ego. Johanna y Carlo son un antídoto contra todo eso. Nos muestran lo que es la humildad auténtica, no esa humildad falsa de quien se rebaja públicamente mientras busca atención, sino la humildad real de quien trabaja en silencio, reza sin público y se preocupa más por agradar a Dios que por impresionar a la gente. Vivieron el cristianismo de una manera tan pura que, incluso hoy, cuando estudias sus vidas, lo primero que te viene a la mente no son ellos, sino Dios actuando a través de ellos. Y aquí está una enseñanza que va totalmente en contra de lo que predica la cultura moderna: la verdadera grandeza no viene de la autopromoción, sino de la entrega. Johanna entregó su vida literalmente, fue quemada viva a los 19 años por negarse a abandonar su misión. Carlo entregó cada día de su vida, usando sus talentos no para exaltarse, sino para exaltar a Cristo en la Eucaristía. Ambos entendieron que el testimonio de fe no trata de ser visto, sino de que Cristo sea revelado a través de ti. Se trata de que tú disminuyas para que Él crezca. Y eso se aplica igual hoy: el joven que dirige la alabanza en la iglesia, la persona que hace trabajo voluntario, quien evangeliza en redes sociales. La pregunta que hay que hacerse constantemente es: ¿esto va de mí o de Él? ¿Busco mi propia gloria o la gloria de Dios? Johanna y Carlo responden con sus vidas: cuando vives guiado por la providencia divina, y no por la ambición humana, tu legado trasciende tu propia existencia. Y hablando de legado, hay algo extraordinario en la brevedad de sus vidas. Tiempo corto, legado eterno. Ahora deja que esto te cale de verdad. Johanna de Arco fue quemada viva a los 19 años. Carlo Acutis murió a los 15. Vidas que juntas no suman ni 35 años. La mayoría de las personas a esa edad todavía están encontrándose, descubriendo qué quieren hacer, experimentando la vida. Y estos dos ya habían cumplido misiones que siguen inspirando a millones siglos después. Es casi irreal cuando lo piensas. Johanna vivió solo 19 años, pero en ese tiempo lideró ejércitos, cambió el rumbo de una guerra, reavivó la esperanza de toda una nación, fue canonizada como santa y hoy se estudia en libros de historia en todo el mundo. Carlo vivió solo 15 años, pero en ese periodo catalogó todos los milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia,
creó herramientas de evangelización que siguen activas, inspiró a miles de jóvenes a tomarse la fe en serio y está en proceso de canonización. 15 años. Déjalo calar un segundo. Estas dos vidas prueban una verdad que nuestra cultura consumista y obsesionada con la longevidad odia: la santidad no se mide por la duración de la vida, sino por la intensidad del amor y la entrega. La Biblia está llena de ejemplos así. Juan el Bautista tuvo un ministerio muy breve, Jesús tuvo solo 3 años de ministerio público, y aún así cambiaron toda la historia de la humanidad. Lo que Joana y Carlo nos enseñan es que no se trata de cuánto tiempo tienes, sino de lo que haces con ese tiempo. No perdieron años quejándose, procrastinando o esperando el momento adecuado para empezar a vivir de verdad. Vivieron cada día como si fuera una oración, cada decisión como un acto de fe, cada momento como una oportunidad de servir a Dios. Y por eso, vidas cortas se convirtieron en legados eternos. Mientras tanto, hay gente que vive 80 o 90 años y no deja ni una décima parte del impacto que ellos dejaron. Aquí va una verdad incómoda: la mayoría de las personas no vive realmente, solo existe. Van tirando de la vida, posponiendo propósitos, retrasando su entrega real, pensando siempre que todavía hay tiempo. Joana y Carlo no tuvieron ese lujo, y quizá precisamente por eso vivieron con tanta intensidad. Dejaron rastros de luz que siguen inspirando generaciones, mostrando que el tiempo de Dios es completamente distinto al tiempo humano. Mientras nosotros medimos el éxito en años, Dios lo mide en eternidad. Una vida corta vivida en plenitud vale infinitamente más que una vida larga desperdiciada en mediocridad. Y esto no es solo teoría bonita, lo demuestra la espiritualidad profunda que ambos tenían. Sabían, quizás de forma inconsciente, que el tiempo es un regalo, no una garantía. Por eso vivían cada oración como si fuera la última, cada comunión como si fuera la más importante, cada acto de servicio como si fuera su única oportunidad de glorificar a Dios. Y lo más increíble, no lo hacían pensando en dejar un legado, lo hacían por amor puro. El legado vino como consecuencia natural. Y ese legado tiene un poder específico que cada época necesita desesperadamente: símbolos de renovación de la fe en su tiempo. Hay un patrón fascinante cuando estudias la historia del cristianismo: siempre que el mundo parece hundirse en el caos, Dios levanta a alguien para reavivar la llama. Y muchas veces elige a los más improbables, los jóvenes, los sencillos, los que el mundo subestima. En el siglo XV, Francia estaba completamente destrozada. La guerra de los 100 años arrastraba al país a la miseria, un rey débil, un pueblo desmoralizado, la esperanza en ruinas. Nadie creía ya en nada. Y fue justo en ese contexto de desesperación total cuando Dios envió a una adolescente campesina con voces del cielo para decir: aún no ha terminado. Levántate y lucha. Joana de Arco reavivó la esperanza de toda una nación que estaba lista para rendirse. No lo hizo con discursos bonitos ni sermones elocuentes, sino con un ejemplo vivo, con un valor palpable, con una fe que se traducía en acción. Y Francia nunca volvió a ser la misma después de ella. Ahora salta al siglo XXI. Vivimos en una era en la que todo es desechable, la atención dura 3 segundos, la espiritualidad se ha convertido en un producto de consumo y la fe en un hashtag de moda. Los jóvenes cristianos crecen en una generación completamente distraída por la tecnología, el consumismo, el vacío existencial disfrazado de entretenimiento infinito. La Iglesia, en muchos lugares, está envejeciendo, los jóvenes se marchan, y parece que el mensaje del Evangelio ha perdido fuerza. Y es justo en ese contexto que aparece Carlo Acutis diciendo: espera, se puede ser santo y moderno. Se puede usar Instagram y rezar el rosario. Se puede jugar videojuegos e ir a misa todos los días. Se puede ser joven, estar conectado, aún así, tener una vida centrada en la Eucaristía. Él está haciendo en el siglo XXI exactamente lo que Joana hizo en el siglo XV, mostrar que Dios no ha renunciado a esta generación y que la fe verdadera siempre es relevante, sin importar la época. Lo que hace a estos dos tan poderosos es que no son solo ejemplos históricos lejanos, son señales proféticas, relevantes para el momento exacto en que aparecieron. Joana llegó cuando Francia más necesitaba coraje. Carlo está siendo levantado ahora, cuando los jóvenes más necesitan ver que la santidad es posible en la era digital. Cada uno, en su contexto histórico, fue la respuesta de Dios a las necesidades específicas de su tiempo. Y eso nos lleva a una pregunta inevitable: si Dios sigue levantando jóvenes para renovar la fe según las necesidades del mundo, ¿a quién está levantando hoy?
¿Quiénes son los Joanas y los Carlos de tu generación? Y aún más importante, ¿podrías ser uno de ellos tú? Porque si hay algo que estas dos vidas enseñan, es que Dios no mira currículos, edad ni experiencia, mira el corazón. Y cuando encuentra un corazón dispuesto, puro y valiente, hace historia. Y esa historia puede empezar ahora mismo, en este preciso instante en que estás leyendo esto y sientes algo moverse dentro de ti.